Señor rector, señor doctor Jorge Manuel Seminario Martínez, señor vicerrector académico, doctor Modesto Villavicencio, distinguida concurrencia. Vamos a dar inicio al acto académico, dentro del cual el señor rector de la universidad impondrá la medalla y el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma al doctor Jorge Manuel Seminario Martínez en ejecución del acuerdo del Consejo Universitario. Vamos a abrir este acto con las palabras del doctor Modesto Montoya, quien hará la presentación correspondiente del doctor Jorge Manuel Seminario Martínez. Dejo con ustedes al doctor Modesto Montoya. Señor doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma. Señor doctor Leonardo Alcaigomán, vicerrector académico de la Universidad Ricardo Palma. Estimadas autoridades, amigos todos, el doctor Jorge Seminario es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería como ingeniero electrónico y ha tenido una carrera bastante variada. Empezó, pocos lo saben, a trabajar para el instituto, el que se llama ahora Instituto de Radio y Televisión del Perú, para la televisión del Perú, en su campo de electrónica, es decir, aplicando pues la electrónica para las telecomunicaciones. Y luego ingresó al Instituto Peruano de Energía Nuclear, donde ha participado en una serie de actividades, la principal de las cuales que podríamos mencionar es la puesta en operación del reactor RP0. Y precisamente ayer ellos se han reunido, los 13 que participaron en esa puesta en operación, y han recordado esos tiempos. Acá en el auditorio tenemos a dos de ellos, a Máximo Lazo, que es doctor en física, y Aurelio Arbildo, doctor en ingeniería nuclear. Los tres participaron en ese trabajo, pues que han sido recordados ayer porque se ha cumplido 35 años, bastante ya. Los tres también, junto con Jaime Fernández Vaca, partieron a Estados Unidos a hacer sus estudios y bueno, Aurelio Arbildo regresó al Perú y Max, Jorge y Jaime Fernández Vaca están trabajando en Estados Unidos, pero también están colaborando con el Perú permanentemente, ¿no? Es el caso del doctor Jorge Seminario, que ahora trabaja en la Universidad de Texas, A&M, y domina las técnicas de la nanotecnología y la molectrónica, que es uno de los pioneros en este campo, y permanentemente, periódicamente viene al Perú para incentivar a jóvenes que se inicien en esta disciplina, a tal punto que tiene ya varios grupos de investigación. Actualmente incluso ya está en relación con la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Estuvo allí estos días pasados en la universidad, también iniciando procesos de agrupamiento de jóvenes científicos para dominar, para iniciarse en este campo tan extraordinario que es el futuro de la electrónica mundial. Como ustedes saben, y él explicará mejor, por supuesto, que en los años 70 se inició la carrera de la microelectrónica, donde han participado científicos de la Universidad de Ingeniería en esa época. Entre ellos está Fernando Ponce en el famoso Silicon Valley, y después se habló de la nanoelectrónica y ahora de la molectrónica. La diferencia es fundamental, puesto que cuando habla uno de microelectrónica está hablando de dispositivos del tamaño de la micra, luego del tamaño del nano, y la molectrónica significa utilizar las moléculas como dispositivos en cierta manera electrónica, como que este es un campo que él está
cultivando y está también haciendo participar a los jóvenes científicos del Perú. En tal sentido, creo que la Universidad de Ricardo Palma tiene allí una buena oportunidad, sobre todo con los jóvenes, para iniciarse en este campo. Deseo ser breve porque hay invitados que me han señalado que quieren escucharlo a él, no a mí, de modo que les agradezco por esta presencia que es en honor al doctor Jorge Seminario, amigo nuestro, compatriota nuestro. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Se escucha así, porque esto vibra tanto que molesta, Mario, ¿no? Sí. También va a ser grabado en la cámara. Creo que podemos tener una mañana a capela y todo. Sí, no hay problema. bien, claro. ¿Cómo se apaga esto? No sé. No, eso no, es que apagar Sí, sí. Bueno. No, el micro sí, porque está siendo grabado para la... No, acá en este otro lado. Bien. Sí, sí, sí. Nos alejaremos un poco y ya está. Muy bien. A continuación vamos a dar lectura a la resolución del Consejo Universitario número 1231-3130, mediante la cual el Consejo Universitario acuerda conferir la distinción académica de doctor honoris causa al doctor Juan Manuel Seminario Martínez. Resolución de Consejo Universitario número 1231-3130, Lima, 19 de diciembre del 2012. El rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente del Consejo Universitario. Vista la propuesta del señor rector solicitando al Consejo Universitario confiera la distinción académica de doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma al doctor Jorge Manuel Seminario Martínez, considerando que la Universidad Ricardo Palma tiene entre sus fines contribuir a la formación integral del hombre y a la transformación y el desarrollo del país, así como al logro de una sociedad justa, conservando, acrecentando y transmitiendo la cultura universal con sentido crítico y creativo, afirmando preferentemente los valores nacionales y sociales, formando humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica de acuerdo a las necesidades del país. Que el doctor Jorge Manuel Seminario Martínez, bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica e Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Física y PhD en Ciencia Molecular por la Universidad del Sur de Illinois, es actual profesor de Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica y Computación, de Ciencia de los Materiales e Ingeniería en la Universidad de Texas A&M. Que el campo de investigación del doctor Jorge Manuel Seminario Martínez se centra en el estudio de las propiedades de los nanomateriales y su utilidad para la implementación de dispositivos electrónicos, especialmente de los nanosensores, para la detección de agentes químicos y biológicos, especialidad que involucra la física, la química y la biología. Que entre las publicaciones del doctor Jorge Manuel Seminario Martínez se citan nanomateriales, diseño y simulación, nanoelectrónica molecular, análisis, diseño y simulación, dinámica molecular, del método clásico a los métodos cuánticos, los avances en química cuántica, teoría funcional de la densidad, desarrollo reciente y aplicaciones de la teoría funcional de la densidad y teoría del funcional de la densidad, una herramienta para la química. Que entre los logros del doctor Jorge Manuel Seminario Martínez destaca haber logrado 6 patentes de alcance mundial, así como 7 programas de divulgación en electrónica molecular, nanotecnología y software para el diseño de electrónica molecular. Que el doctor Jorge Manuel Seminario Martínez ha recibido la distinción académica de profesor honoris causa de la Universidad Nacional de Ingeniería, el premio Embajador de la Ciencia por la NSF del Perú, el premio a la mejor presentación estudiantil en el Frontier Science and Technology, el premio Alumni
para el año 2007 por la Southern Illinois University y el Premio de Investigación en Ciencia Molecular. Asimismo, ha sido miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, miembro del Programa de Ciencia de los Materiales e Ingeniería, miembro del Departamento de Energía Eléctrica y becario del Consejo Nacional de Investigación. En uso de las atribuciones conferidas por el inciso F del artículo 32 de la Ley Universitaria número 23733, el Estatuto de la Universidad según el inciso U del artículo 82, y estando acordado por el Consejo Universitario en su sesión de fecha 18 de diciembre del 2012, resuelve: artículo único, conferir la distinción académica de doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma al doctor Jorge Manuel Seminario Martínez, otorgándole el diploma y la medalla correspondiente para que se le reconozca como tal y se le conceda los privilegios que esta distinción otorga. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. El Iván Rodríguez Chávez, rector y presidente del Consejo Universitario; Samuel Gerardo Choque Martínez, secretario general y secretario del Consejo Universitario. Y en virtud de la resolución leída, el señor rector procederá de inmediato a imponerle la medalla de doctor honoris causa y a entregarle el diploma correspondiente al doctor Jorge Manuel Seminario Martínez. Señor doctor Jorge Seminario Martínez, la Universidad Ricardo Palma, conocedora de sus elevados méritos científicos, docentes, de investigación y de ejercicio profesional, considera que usted es meritorio para recibir este doctorado honoris causa de la Universidad Ricardo Palma. Tengo el privilegio de imponerle la medalla y de entregarle el diploma que lo reconoce como tal, felicitándolo e incorporándolo oficialmente a nuestra comunidad universitaria. A continuación, con las palabras del doctor Jorge Manuel Seminario Martínez, daremos pase a su conferencia titulada Nanotecnología y Molectrónica. En tal sentido, dejo con ustedes nuestro flamante doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma, doctor Héctor Jorge Manuel Seminario Martínez. Doctor. Gracias. Doctor Iván Rodríguez, autoridades, doctor Modesto Montoya, amigos del RP0, y audiencia en general. Me es muy grato para mí estar aquí y recibir este honor. Siempre que ocurre algo así es difícil decir con palabras lo que realmente representa. Así que voy a hacer ahora lo posible para explicarles lo que hago de una forma bien general. Entiendo que la audiencia es de muchas especialidades, así que voy a hacer lo posible para hacer algo que incentivar la nanoelectrónica, la moletrónica y la nanotecnología en general. Más o menos, un poquito de mí es, yo me gradué en la uni en el año, ingresé el 71, me gradué el 75. El 81 me fui a Estados Unidos, conseguí allá un máster y un doctorado, uno en física, el otro en ciencias moleculares. El 88 obtengo mi primer trabajo allá como postdoc y ahí es donde empecé con la química computacional, porque mi tesis de doctorado fue en física atómica
Trabajé con el átomo de helio. Como ustedes saben, el helio es el segundo átomo en la tabla periódica, solo 2 electrones. Cuando llegué a química me dijeron con 2 electrones no puede hacer mucho, ¿no? Por lo menos 100 electrones en una molécula, ¿no? Hay 10 en la molécula de agua. Bueno, la situación se me complicó porque trabajando con 2 electrones a 100 electrones era un poco difícil, pero bueno, sobreviví después de eso. En el año más o menos del 97, 96 se inicia con el tiempo de Clinton la iniciativa de nanotecnología. Entonces, ¿por qué se inicia esto? Porque se llegaba a un punto en que las computadoras no las podían hacer más rápidas. Entonces, si no se hacen las computadoras más rápidas, se detiene todo. Todo depende de computadoras. Como ustedes saben, no importa en qué área están, si no hay computadoras, no se puede seguir adelante. Entonces, hasta ese momento había una ley que decía de que cada 2 años, exactamente cada 18 meses, el poder de las computadoras se duplica. O sea, va algo como exponencial. Cada 18 meses tenemos una computadora 2 veces más rápida, el doble de lo que teníamos antes. Y nos acostumbramos a eso, de que sabemos, uno calculaba, en 18 meses voy a poder calcular esto o lo otro, porque va a haber una computadora que ya sabemos que va a ser 2 veces más rápida. Pero si esto continuaba, no iba a ser problema. Pero el problema era que, ¿cómo se hacían las computadoras más rápidas? La única forma de hacerlas más rápidas es hacerlos sus dispositivos más pequeños. Porque básicamente si los hacemos más pequeños, los electrones van a viajar más rápido, y como la información se codifica en los electrones, más electrones es un 1, menos electrones es un 0. Esto quiere decir de que podemos representar un 1 y un 0 usando un flujo de electrones. Entonces, si queremos hacer las computadoras más rápidas, bueno, hacemos los dispositivos más pequeños porque los electrones viajan menos espacio y por lo tanto toma menos tiempo. Eso funcionaba muy bien hasta más o menos, como les digo, hasta el año 97 por ahí, en que ya se llegó a un, digamos, límite. ¿Cuál era el problema? De que estos electrones en un transistor, que es el elemento básico de un microprocesador, ¿no? Sus computadoras todas tienen un microprocesador. Este microprocesador solo mide 1 pulgada cuadrada, ¿no? Es una barrita de silicio de 1 pulgada cuadrada, donde hay más o menos 500 millones de transistores. O sea, poner en 1 pulgada cuadrada 500 millones de transistores no es tan fácil. Y eso hay que diseñarlo previamente, hay que hacerlo en una computadora, hay que hacer los planos, los blueprints, ¿no? de este dispositivo. Y imagínense, 500 millones de dispositivos distribuidos de forma tal que puedan hacer lo que sus computadoras hacen, ¿no? Así que el problema era de que estos dispositivos se fabrican usando una técnica llamada fotolitografía, que significa que con luz se queman algunas moléculas de la superficie y de esta manera, de una manera ya voy a ser bien simple ahora, se forman los transistores, ¿no? O sea que esta luz como que va tallando al silicio y se van creando ahí los transistores bien pequeñitos, ¿no? Más o menos cada transistor medía cerca de 1 micrómetro, ¿no? Y de ahí viene el nombre de la microelectrónica, que estamos bien enterados, ¿no? Y bueno, hacerlos más pequeños ya no se podían, porque como se usaba luz, y la luz, el tamaño de la longitud de onda de luz es más o menos medio micrómetro, hacerlos más pequeños de medio micrómetro, o sea, el feature, el detalle más pequeño, tiene que ser más o menos del tamaño de la longitud de onda de la luz, ¿no? Entonces, no se podía avanzar más porque a esas longitudes de onda, por ejemplo, un rayo de color azul, por ejemplo, mide más o menos 0.2 micrómetros.
y ya tiene una energía de, digamos, unos 2.8 electronvoltios. Si usamos una luz de longitud de onda más pequeña, la energía aumenta, ¿no? Hay una regla que la energía es proporcional a la longitud de onda. Entonces, proporcional a las frecuencias, o sea, la inversa de la longitud de onda. Entonces, hacer esta longitud de onda más pequeña, llegar a los rayos ultravioleta, por ejemplo, llegamos a los rayos ultravioleta, ya la energía es de 4 electronvoltios, y como ustedes saben, esta energía ya es capaz de romper los enlaces químicos, por eso que nos protegemos de los rayos ultravioleta, porque son capaces de romper nuestras cadenas moleculares, ¿no? Las cadenas de DNA, ADN. Entonces, no se podía usar frecuencias más elevadas, o sea, no se podía llegar al ultravioleta, ¿no? O seguir algo más pequeño para poder hacer detalles más pequeños, porque malográbamos el material. Entonces había que buscar toda otra forma, todo otro escenario para hacer estas cosas. Y de ahí nació esta idea de la nanotecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer dispositivos con detalles de nanómetros, ya no de micrómetros, ¿no? Y esto dio origen, pues, a toda esta idea. Pero ahora viene el problema. Para nosotros, los que éramos ingenieros electrónicos, nuestra tabla periódica tenía solo un elemento, ¿no? Que es el silicio. Y no nos interesaban los otros elementos, ¿no? Para poder investigar, ¿ves? Ese resultado de la nanotecnología. Tenemos teléfonos que podemos llevarlos en la mano, ¿no? Y bueno, para reducir algo más el tamaño de estos dispositivos había que crear otra forma. Ya no se puede hacer fotolitografía porque, como les digo, la luz ya no es suficiente para hacer detalles más pequeños. Entonces había que buscar otras formas. Y esto implica salirse del silicio. O sea, ahora quizás el carbón, como ustedes saben, por esos años también se descubre el fulereno, que es como una pelota de fútbol, es una molécula de 60 carbonos, ¿no? Exactamente como una pelota de fútbol, ¿no? El fulereno, y luego se descubren los carbon nanotubos, que son parecidos, pero son en forma de tubo. Aquí ya nos trae otro tipo de química, otro tipo de materiales, usar carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos ayuda ahora, ya no solo los electrónicos podemos trabajar, porque éramos muy buenos con silicio, necesitamos de otros materiales, de otras moléculas, y así es como nace pues la nanotecnología como un campo multidisciplinario, ¿no? Hacer moléculas no es tan fácil, o sea, los químicos sintéticos son capaces, por ejemplo, de hacer moléculas que ellos dominan, por ejemplo, benceno. ¿Ustedes se acuerdan de benceno? Quinto de secundaria, ¿no? Es un hexágono con, ¿no?, 6 esquinas, y ellos pueden poner grupos en cada esquina y los pueden cambiar. Uno le dice, señor, ¿puede cambiarme metil de esta esquina a la otra esquina? Y lo hacen. Es increíble. No sé qué hacen en su laboratorio, pero cambian la posición de un grupo a otro lado, que solo la distancia entre esos dos lados es solo 0.15 nanómetros. O sea que ellos ya están trabajando inclusive a escalas menores de los nanómetros. Entonces ellos dijeron, ustedes le han puesto un nuevo nombre a la química, le llaman nanotecnología ahora, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Si yo le doy al ingeniero electrónico 500 millones de transistores aquí en una bolsa, ¿no?, y le digo, ahí están, haga el microprocesador, jamás lo va a poder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la electrónica prácticamente era una técnica de fabricación, ¿no? O sea, si no había la técnica de fabricación, el transistor, un gran invento por los años 40, no iba a ser nada útil, porque había que saberlo fabricar en un circuito integrado. O sea, realmente lo que dio origen a la electrónica convencional es la invención o la creación o la fabricación del circuito integrado. Entonces ahora estamos en este problema. Tenemos moléculas, podemos hacerlas. Varios de mis trabajos, que no voy a entrar a esos detalles, pero varios de mis trabajos es la demostración de que hay moléculas que trabajan como transistores.
y que podemos usarlo para hacer lógica binaria, que es la que usan nuestras computadoras. Y si sabemos hacer lógica binaria, podemos calcular cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, para lograr esto necesitamos fabricar con moléculas, y eso es lo que todavía la química no puede hacer. Entonces hemos recurrido, por ejemplo, a la biología, porque la biología sabe construir moléculas, por eso que existimos nosotros, ¿ok? O sea, el DNA tiene sus técnicas ahí, que no las sabemos muy bien, que nos permite construirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que prestarle conocimientos a la biología, a la química, a la física, por supuesto, porque a este nivel todo es mecánica cuántica. En un transistor es un elemento bien simple. Lo único que hace es dejar pasar electrones o no dejarlos pasar. Es el sí o no, es el 1 o el 0, es el alto o bajo, ¿no? Entonces, cuando uno le dice que quiero que no pasen, hay un canal por donde pasan los electrones. Le pongo un campo eléctrico que, digamos, repulsivo y freno a los electrones, ¿no? Si saco ese campo eléctrico, los electrones pasan. Entonces, así es como codifico, el 1 o el 0, ¿no? Y bueno, cuando ya llegamos a nanómetros, aparece lo que se llama el efecto túnel. Con el efecto túnel ya no podemos detener a los electrones. El electrón dice, así me pongas una barrera más alta de la energía que yo tengo, yo paso, yo cruzo, no obedece ya. Entonces tenemos un grave problema y tenemos que hacer algo para usar a nuestra ventaja este efecto túnel. Y esto solo se puede hacer con la mecánica cuántica. Entonces necesitamos de la mecánica cuántica, biología, química, física, la ciencia de computación, porque las técnicas tienen que hacerse casi del mismo modo que se usa en ciencia de la computación. Entonces ahí viene este trabajo, ¿no? Mi grupo de investigación ha desarrollado dos técnicas que permiten usar, o sea, hacer electrónica a esta escala de nanómetros, ¿no? Y esto es lo que llamamos la electrónica molecular, ¿no? O moletrónica, como le llamamos. Entonces, bajo estas técnicas, usamos los potenciales moleculares en vez de usar corrientes de electrones, que son las que nos codifican en los circuitos convencionales el 1 o el 0, usamos las propiedades intrínsecas de las moléculas, ¿no? Y así es como hemos podido descubrir estos nuevos escenarios para hacer la electrónica molecular. Desafortunadamente, desafortunadamente sí, el famoso 9/11, 2001, cuando se destruyeron las torres, el gobierno de los Estados Unidos prácticamente paró todos estos programas temporalmente de nanotecnología y los dedicó hacia el desarrollo de nanosensores. Y en eso estamos en estos momentos, o sea, la mayor parte del esfuerzo científico en estos momentos es cómo usar estas técnicas para censar otras moléculas, por ejemplo, para censar agentes químicos, biológicos o nucleares, ¿no? Cómo hacer dispositivos así como un cell phone, del tamaño de un teléfono celular, que pueda detectar si hay trazas de uranio, por ejemplo, escondidas por ahí, ¿no? O sea, si hay un proceso de enriquecimiento de uranio en el otro edificio, sacando trazas o muestras que desde a un kilómetro de distancia, por ejemplo, podemos detectar qué están haciendo en el edificio de al lado, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, esas son las técnicas que han dado origen este desarrollo de la electrónica molecular. Okay. Pero básicamente eso es a grosso modo, ¿no? lo que consiste la moletrónica, la nanotecnología en esta área. Pero esto ha sido estupendo porque no solamente el objetivo es hacer una fabricación a nanoescala, en el camino se han desarrollado muchas cosas. Por ejemplo, ahora hay proyectos de esconder en los
en los tubos de carbón, en los nanotubos de carbón, que son tubos de átomos de carbón en un cilindro, meter dentro de este cilindro, por ejemplo, un citotóxico, una molécula capaz de matar a una célula cancerosa, ¿no? Entonces este carbon nanotubo actúa como un torpedo dirigido que va por la sangre, ¿no? Como mide nanómetros, puede filtrarse en cualquier parte del cuerpo humano. Pero este lleva, pues, me supongo, un antibiótico que es capaz de detectar la célula cancerosa, ingresar dentro de la célula cancerosa, y debido a que la célula cancerosa tiene un diferente pH, diferente condición química, este carbon nanotubo se puede abrir dentro de la célula y sacar a este citotóxico que es capaz de matar a la célula o evitar que se siga multiplicando, ¿no? Entonces, y si este carbon nanotubo va a una célula que es buena, esta célula no se podrá abrir, este carbon nanotubo no se podrá abrir y no hará ningún efecto, ¿no? Entonces son cosas así que han impactado prácticamente todas las áreas de la ciencia, tecnología en general, ¿no? Y bueno, con eso quiero terminar y estoy dispuesto a responder preguntas si es que... Muchas gracias.